buenas tardes a toda la iglesia que ha sido convocada desde el otro lado. Estamos acá felices por haber recibido la palabra del Señor, por poner de nuevo nuestra mirada en la palabra que nos alienta, que nos afirma, que nos impulsa hacia adelante a seguir en este camino de la fe que hemos escogido juntos. Qué bueno que lo podemos compartir con vos. Te saludo desde acá. No sé si nos estás viendo desde incluso otros países, porque hay muchos que se conectan para ver a la familia también. Te saludamos desde acá con un abrazo cariñoso. Si estás siendo parte de la comunidad de la Iglesia Latina y te tuviste que quedar en tu casa, también te abrazamos, te mandamos un cariño muy gigante y esperamos que pronto podamos tenerte acá con nosotros. Pero bueno, hoy el pastor nos hablaba de una historia muy particular en Isaías, que muchas veces, como él decía, nos daba un contexto, a veces como nos desviamos un poco si no vemos cuál era la historia del alrededor del texto bíblico, ¿no? Y como él hizo una introducción, a mí me gustaría recordarla. El pueblo de Israel estaba teniendo miedo. ¿Por qué? Porque parece que Asiria estaba a su alrededor conquistando naciones o pueblos vecinos. Entonces Israel dice, uy, tenemos que hacer algo. Y en este trajín de verse apurado por la situación, decide buscar alianza política, y en este caso, en el ejército, y juntar fuerzas con Egipto. Egipto, que si recordamos, había sido durante mucho tiempo una nación que había esclavizado a Israel, que de hecho había intentado matar a los hijos de Israel. Entonces, el Señor después los libera y bueno, hay una historia tremenda detrás de eso. Pero yo pensaba en esto de las relaciones tóxicas, ¿no? Y aunque hoy suena como un término muy moderno, pero yo creo que eso es un poco lo que Israel tenía. Porque si te fijas, ¿viste? ¿Te acordás? Elsie, no te saludé. Bienvenida, mira. Yo creo que esto ya está andando, sí, pruébalo. Bienvenida. Gracias. Bueno, hace Elsie, la mamá de Lina. Gracias. Un gusto tenerte acá. Pero no sé si te acordás que cuando Israel es liberado de Egipto, empiezan a quejarse porque, claro, empiezan a tener hambre y la cosa no se pone fácil y dicen, hubiéramos preferido quedarnos esclavos en Egipto que morirnos de hambre en el desierto. Y es un poco lo que también se ministraba en la adoración. La puerta es angosta muchas veces y el camino no es fácil. Pero Dios les había llamado a ser una nación grande que bendijera a través de esta nación a todas las naciones de la tierra. Y me refiero a esto con relaciones tóxicas, que a veces preferimos volver a un lugar que aunque nos hizo daño, estamos acostumbrados a eso. Y también me fijé en algo muy práctico, que es, por ejemplo, Victoria, mi hija, cuando tiene miedo por algo, yo me doy cuenta que ella ahí nomás me empieza a buscar. Y ella al principio, cuando era más chiquita, tenía miedo a las ambulancias. Entonces cuando pasaban las ambulancias, claro, el ruido muy fuerte, mamá, mamá, y me buscaba. Sí. Y me di cuenta que el aspecto de la confianza es algo imprescindible cuando pasamos por momentos de temor. Entonces, mi pregunta hoy es muy directa hacia vos y espero que te sientas en confianza para abrirnos tu corazón. Y es, si alguna vez te tocó pasar por esta situación de desviar tu mirada de Jesús y ponerla en otra cosa, en algo tóxico que de verdad te diste cuenta que te hizo mal, porque devolviste tu mirada hacia otro lugar. Me gustaría que me dijeras si pasaste por alguna situación así y cómo hiciste para salir de ahí. Sí, bueno, es muy, muy interesante la predicación de hoy porque yo creo que como cristianos todos pasamos por ese valle de sombra. Uh-huh. Y como el pueblo de Israel, siempre con la inseguridad, con el deseo de ir atrás. Yo he vivido eso montones de veces, muchas, en mi largo caminar como cristiana, pero volver a escuchar y volver a decir, he salido de ello, he pasado por esa batalla, he pasado como ese pueblo de Israel que quiso dar marcha atrás, pero en ese sentido, en mi situación, no dar marcha atrás a volverme de Jesús, no. Sino como el miedo, ¿no? La inseguridad, sí. El decir no puedo, yo hasta aquí llego. Entonces, muchas veces la inseguridad y el miedo no la ponemos a los pies de Cristo, sino que queremos nosotros luchar contra eso y queremos nosotros decir, quiero avanzar yo, sí. Siempre pensando en lo que yo puedo hacer.
pero la misma inseguridad te hace a que vayas por ese camino. Pero cuando conoces, aceptas, reconoces que no has podido con ese problema que has llevado encima durante largos años, llegas un día y dices, no puedo más, Señor, tengo que dejar esta carga y esta situación que yo como cristiana no he podido, ahora sí que te la entrego a ti. Pero cuesta mucho, en realidad cuesta mucho. Sabes que es muy interesante lo que estás diciendo, porque hoy en día, sobre todo en un contexto de pandemia, nos aferramos mucho a este tipo de emociones que nos atan, como el miedo, la incertidumbre, lo que acabas de decir vos recién, la ansiedad. Hay mucha gente con ansiedad hoy y nos acostumbramos a vivir rodeados de ansiedad y de temor. Y muchas veces estamos en una relación tóxica con estas emociones y no nos damos cuenta que lo que en realidad hacen, como hizo Egipto, es engañarnos y es hacernos sentir una falsa seguridad. Yo te alimento, pero te hago daño. Sí. Y es necesario que salgamos de esa relación que no nos lleva hacia ningún lugar. En tu caso, quizás también puede ser, como Elsie nos cuenta, una emoción, algo que te ate a tu pasado, por ejemplo. A mí me tenía atada mi pasado, lo tengo que decir porque es así, mi pasado era lo que más, esa era mi debilidad, que no me dejaba avanzar. Entonces, claro, al llevarlo allí conmigo sin quererlo soltar, pues no podía ser feliz, no podía ser libre, no podía tener libertad para adorar, para hacer, para caminar, para enseñar, para compartir. Entonces, todo ese ataduras que nos van creciendo dentro de uno, pues eso te frena a continuar adelante y a llevar una vida con Cristo con libertad, que es lo que más me estoy acordando de ese texto que dice que cuando venimos a Cristo todas las cosas son hechas nuevas, ¿no? Y muchas veces todas las cosas son hechas nuevas, nos parece tan imposible, porque a veces creemos que venimos de una vida tan, no sé, desastrosa, o que lo que ha pasado en nuestra vida nos ha lastimado tanto, pero Dios hace todas las cosas nuevas y Él nos reviste de una nueva identidad. Y un poco eso va mi segunda pregunta, porque algo que me gusta siempre de los textos proféticos, que a veces son un poco difíciles de comprender por las palabras que se utilizan, aunque no imposibles de entender, es que siempre que hay un mensaje de, ¿cómo lo diríamos?, de advertencia, al final termina con un mensaje de esperanza. Hay un camino siempre para volver de nuestra desobediencia. Y en la prédica, de hecho, lo mencionó el pastor y me gustaría compartirlo de nuevo, porque me pareció muy interesante. A ver si logro ir hacia allá. Isaías 30:21, acá está. Dice, y si te desvías a la derecha o a la izquierda, oirás una voz detrás de ti que te dirá, por aquí es el camino, vayan por aquí. Hermoso. Y con esa voz tan fuerte de parte de Dios, pero a la vez una voz fuerte y de autoridad, pero una voz dulce que nos alienta a seguir en el camino que Él marcó para nosotros. Él ha hecho un camino para que vivamos en Él. Entonces, mi pregunta es, ¿qué encontraste en este camino, en la vida de la fe, en Jesús, cuando pusiste tu mirada de nuevo en Él, que ahora te hace aferrarte a Él, que es como tu roca? ¿Qué encontraste en Él? Algunas cosas, porque seguro fueron muchas. Son muchísimas los cambios que he podido experimentar cuando yo le dije al Señor, sí, acepto este camino, ya no quiero ver ni irme ni a derecha ni a izquierda, yo quiero ir recto por donde tú me estás diciendo, no quiero ya más equivocarme. Y cuando empecé a vivir atada a Él, de la mano de Él, apasionada por Él, ahí fue cuando fui sintiendo yo esa experiencia de lo que Dios quería hacer en mí. Cuando me daba respuestas, me asustaba porque digo, Dios mío, ¿cómo me he perdido de todo esto por mis inseguridades y por mis flaquezas? ¿Por qué me he perdido de tanta bendición? Y hoy es el día que siempre le estoy diciendo, Señor, cuánto me he tardado para vivir esto tan hermoso contigo, ¿no? De saber de que Él no me deja, ni en ningún solo momento, siempre Nunca. Todo lo que hago. Te cuento tal vez una tontería, ¿no? No, pero para mí es importante.
cuando yo voy viajando y he experimentado aquí en Alemania, que llevo poco tiempo, yo desde octubre, solita en las carreteras, en el auto, como yo no sé, digo, Señor, este volante lo llevas tú. Voy hablando con él en el coche, cosa que en la vida yo había podido, hacía una cosa así. Yo cuando oraba, leía, escuchaba, cantaba, adoraba, pero esa conexión tan íntima con el Espíritu Santo, diario, eso no sí, eso es algo maravilloso. Yo le digo en el coche, Señor, yo no sé ni dónde voy. Lloro porque yo le cuento a mi familia, he llorado porque me he perdido, pero lloro no de miedo ni de temor, sino que digo, Señor, tú estás aquí conmigo, tú me vas a llevar. Y el Señor me ha cuidado y me ha acompañado en cosas tan insignificantes que es el ir en un auto por las calles que no conoces, pero para mí eso es lo más grande. Hermoso. Y más cosas que yo podría hago contar. el paralelo de lo que vos estás contando en esta vida al volante, la vida diaria, cotidiana, capaz yendo al súper o a visitar a tu nieto. Sí. Pero me acuerdo cuando vos estabas con tu vida al volante y no sabías si te ibas a venir, si te quedabas en España o si te venías a Alemania y charlábamos ahí atrás cuando todavía estabas de visita y me decías, ay, no sé qué querrá el Señor y estoy orando y qué sé yo, y ahí estabas en el volante de tu vida diciendo, Señor, ¿para dónde voy? Y hoy veo tu vida como una respuesta de parte de Dios y me encanta tu testimonio porque vos estás siendo acá parte de esta gran familia donde el Señor te trajo y qué bueno que podamos inspirar a la gente que nos está mirando hoy a que, como decía Elsie, apresúrate a salir de esa relación que te está atando, de volver a buscar alianzas en un lugar donde no te conviene. Apresúrate a salir porque hay cosas hermosas que te esperan en el Señor, difíciles, porque vamos a pasar por momentos, por valles de sombra y de muerte, pero no vamos a temer porque hay alguien que está con nosotros para siempre. Así que bueno, familia, gracias Elsis por compartirnos tu historia, por abrirnos el corazón. Una gran bendición. Hermoso que la podamos tener acá. Sí, y anímense Así es. a hacer estas oraciones cotidianas todo el tiempo. No importa dónde estés, el Señor está con vos para siempre. Así que bueno, familia, te esperamos el próximo domingo después de cada culto, como siempre acá, para dialogar, para volver a profundizar en la palabra de Dios y llevarnos herramientas prácticas para la semana. Los amamos mucho, los bendecimos. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Chao. Dios. Chao. Toda mi confianza, eres la fuente de